Y déjeme en estos momentos, para hablar de este y otros temas, saludar a nuestro colega periodista independiente Manuel Hernández Borboya, reportero en México de RT. Te agradezco mucho, Manuel, que nos acompañes en Sin Censura. Gracias por tu paciencia. Hola, ¿qué tal? Vicente, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente que está siguiendo la transmisión. Pues aquí en chinga con tantas noticias, No, ¿cómo ves? Está rudo lo que está ahorita pasando en el Tribunal Electoral. Sobre todo me parece particularmente grave que después de una crisis tan profunda de credibilidad y de legitimidad por la que está pasando este organismo, que tuvo 3 presidentes en un día y te habla de la descomposición tan profunda que tiene este organismo, hoy nos salgan con que van a hacer un recuento de votos de buena fe, dijo el calderonista Reyes Rodríguez, el magistrado, que abre la puerta a la posibilidad de que bajen a Laida Sansores de la gubernatura de Campeche, al mismo tiempo que vemos que les siguen perdonando quitarle el registro al Partido Verde Ecologista ante las reiteradas y sistemáticas violaciones a la ley. Le volvieron a poner una multita de 40 millones de pesos. Y tampoco hemos visto que se pronuncie el Tribunal Electoral por igual aplicar esa buena fe en revisar la ominosa, la descarada inyección de recursos ilegales que hubo durante la campaña electoral de Samuel García en Nuevo León. Entonces lo que vemos es que sistemáticamente siempre las autoridades electorales han terminado afectando a Morena. Los otros partidos no violan la ley, son respaldados y consentidos por estos órganos electorales que son un desastre. Y están abriendo la puerta a la posibilidad de que efectivamente se generen condiciones políticas para quitarlos a todos de un plumazo. No es posible lo que hemos estado viendo en estos 2 órganos electorales. Es una burla al pueblo de México. O sea, algo tiene que pasar ahí, por más que hagan berrinche, que vayan a decir que es un golpe a la democracia y demás, porque ya los estoy escuchando desde ahorita, pero no es posible que sigamos o vayamos a otra contienda electoral con estas autoridades tan deplorables. O sea, es increíble. Y todavía se les llena la boca diciendo que son los guardianes y defensores de la democracia. Es absolutamente patético e irrisorio. Oye, mi querido Manuel, y además piden un recuento de votos en Campeche, en donde se acusó que Alito Moreno metió la mano para tratar de favorecer a su sobrino, el candidato del PRI a la gubernatura, en donde se señalaron presuntas irregularidades de Eliseo Fernández, el candidato de Movimiento Ciudadano, y piden recuento de votos para darle certeza a la gente de Campeche. Dicen estos pinches descarados. No, qué cosas. No, y que es un recuento total de votos, ¿no? Obviamente el recuento total pues te abre más la posibilidad de que metan mano ahí, que yo creo que ya tienen previsto por dónde va a ir la jugada. Y sobre todo porque no se veía, no hubo reclamos, digamos, movilizaciones masivas en Campeche que pidieran una medida de esta naturaleza. Es completamente un arreglo entre las élites políticas del viejo régimen, que están enraizadas y tienen ahí a sus operadores políticos. Eso es lo que son. No son jueces en el Tribunal Electoral, son operadores políticos que funcionan a los intereses del viejo régimen neoliberal, que son los que los pusieron. Y muy similar ocurre lo mismo en el INE. Es increíble lo que estamos viviendo realmente. Y pues vamos a ver cómo se da esta situación. Yo creo que sí se va a calentar la cosa en Campeche, porque no creo que se vayan a quedar en Morena con los brazos cruzados, pero sorprenden los alcances del tribunal. O sea, después de la crisis de legitimidad tan profunda que tienen ahí dentro, que se atrevan a una cosa de estas, habla de que están desesperados y que están viendo que les está llegando el agua al cuello, porque son decisiones políticas, no tiene que ver con legalidad y estas cosas que les encanta llenarse la boca. Son completamente viles operadores políticos que están siendo puestos en evidencia, y creo que sí se están generando condiciones para que con estas cosas en el Congreso no creo que vaya a haber tanta resistencia popular a un
borrón y cuenta nueva, como estaba sugiriendo López Obrador, que ya se estaba adelantando a muchas de estas situaciones, y lo que falta, porque vamos a ver con qué más nos va a salir el tribunal en los próximos meses, ¿no? De aquí a que se termine de calificar todas las elecciones intermedias, pero es infame y atroz lo que estamos viendo. Manuel, ¿te acuerdas del programa de Chespirito cuando salían como Chaparrón Bonaparte de: oye, Manuel, dice la gente dice el Lencho que tú y yo estamos locos? No solamente están cabrones en el tribunal, Lorenzo Córdoba hoy dice: una reforma electoral de gran calado, como la estamos sugiriendo tú y yo, como algunos actores políticos, aunque no seamos actores políticos, han planteado, es innecesaria en este momento, pero una reforma distanciada de las directrices que en el pasado han permitido perfeccionar el sistema electoral es además inoportuna. Perdóname, Manuel, tú eres muy propio. Que chinguen a su madre. Ante todo lo que estamos viendo, la gente ya no aguanta, ya no digo una elección más, no aguanta de aquí al 2024 con los Lorenzo Córdobas o con los Otaloras o con los Vargas o con los Murayama o con los Rodríguez Mondragón, Manuel. No, yo coincido completamente. Es tal la podredumbre en los órganos electorales que reitero, se están generando condiciones para que haya un borrón y cuenta nueva, que hasta hace un año a lo mejor parecía una posibilidad lejana. Yo creo que ya es tal el acumulado de acciones tan cuestionables, tan sucias que hemos visto en los últimos tiempos, que tiene que haber forzosamente, tiene que pasar algo. Y me sorprende un poco bueno, me sorprende bastante lo que estaba leyendo yo hasta ahorita que estabas leyendo la información de la iniciativa que estaba cocinando Monreal. Yo la verdad no la tenía esa parte en el radar, y me sorprende pues los términos en los que se está planteando, más allá de la filtración y este asunto. Me parece interesante que por lo menos ya se esté planteando en el Congreso esta posibilidad. Vamos a ver si les alcanzan las fichas y demás, y cómo se mueven ahí los hilos, pero se está calentando el asunto, y creo que sí se están generando estas condiciones para que algo pase, y creo que dentro de todo eso es positivo. Y también yo creo que mucho dependerá de cómo se resuelva esto de Campeche. Donde bajen a Laida Sansores, pues va a quedar muy, muy explícito este asunto, y yo creo que menos se van a tentar el corazón en las bancadas de Morena, con todas las divisiones que ya también son bastante perceptibles entre las diversas facciones, para generar un cambio de fondo, porque no puedes ir a la contienda presidencial con estas instituciones electorales. Definitivamente sería un error gravísimo dejar intactas dos instituciones tan corrompidas, tan denostadas, con tantos problemas de credibilidad y legitimidad, como lo son hoy el INE y el Tribunal Electoral. Sería un error gravísimo de la Cuarta Transformación, que acabe el sexenio de López Obrador y que queden intactas estos dos grandes piedras en el zapato que tiene la democracia mexicana el día de hoy. Oye, antes de pasar a hablar de regreso a clases y estos temas, dame tu opinión acerca de este TikTok, de este meme, no sé ni cómo llamarlo, este video que retuitea Vicente Fox, que ya me parece, mira, aquí le hemos dicho que se le zafó una tuerca, que le pone dura la marihuana, que a lo mejor se le olvida tomarse el Prozac, en fin, pero esto ya resulta para el análisis incluso legal, si se está violando alguna ley al sugerir violencia. Mira lo que escribe en su tweet: sugestiva idea. Tenemos el video, muchachos, suéltenlo para que lo escuche, para que lo vea Manuel Hernández Borbolla y lo comentemos aquí en Sin Censura. Bueno, mi gente, he encontrado una cosita por internet que puede ser interesante. Leo textualmente. Las tribus indígenas sacrificaban a sus líderes como ofrenda a los dioses cuando había epidemias. Lo digo por aportar ideas. ¿Cómo ves, mi querido Manuel? ¿Qué está pues es una payasada delirante de las de Fox. Yo soy de la idea de
no darle mucha cuerda a sus estupideces, que son muy habituales, y que eso es lo que está buscando, pues como generar ruido y demás, porque pues ya es un ser tan intrascendente políticamente que lo único que le queda pues es publicar memes, ¿no? Pero y decir estupideces. Pero si le caímos encima, ¿te acuerdas a Ricardo Alemán por sugerir que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tomaran como ejemplo a los seguidores de John Lennon? Creo que así fue más o menos el tuit. Pues creo que esto es también inaceptable, meterle al discurso político lo que quieran, aunque sean pendejadas. Pero ya esto sugerir, bueno, en fin, tienes razón. Vamos a hablar del regreso a clases en México y en el mundo, que también es un tema. Y a lo mejor nada más sobre este tema, más allá de las estupideces y los delirios de Fox, sí creo que también ha quedado un poco ahí al garete. ¿Qué va a pasar con la consulta popular? O sea, ya se tiene un número importante de votos que respalde esta iniciativa y todavía no hemos visto señales de que vaya a pasar algo en la fiscalía. O sea, ya urge un manotazo contra estos círculos que siguen hablando y sigue la impunidad que prevaleció en el pasado. O sea, ya urge que este conflicto escale más allá de las redes sociales y que se judicialice de a veras, pero tampoco hemos visto señales en este sentido. Hertz Manero ahí sigue completamente desaparecido, ya los caricaturistas ya tienen unos lo retrataron montado de una tortuga, otros arriba de un caracol, con la lentitud con la que se están procesando los temas. Yo creo que así como debe de haber cambios en los órganos electorales, urge también un manotazo en la Fiscalía General de la República, que no está funcionando. Vamos a mitad del sexenio, queda la otra mitad, y tiene que haber cambios, porque si no pasa nada con esta estática que está en el impasse completamente Hertz Manero y la Fiscalía General de la República, sería otro gran fracaso de la Cuarta Transformación de López Obrador. Por cierto, muy cobarde, Vicente Fox no se ha pronunciado sobre el caso de Luis Ernesto Derbez, quien fuera su canciller cuando fue presidente y por quien se ha girado orden de aprehensión luego de presuntas irregularidades en su gestión como rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Oye, Manuel, dame tu opinión acerca de este regreso a clases y que si la carta y que si la circularon de mala leche y que si fue la Secretaría de Educación Pública, en fin, vamos rumbo al 30 de agosto y la oposición dándose vuelo con el golpeteo. En algún momento decían, no cierren las escuelas. Ahora dicen, no abran las escuelas. Puta madre, ¿quién les entiende? Sí, no traen. A mí la parte que me preocupa, digo, más allá de que estés de acuerdo, ¿no?, con el gobierno de López Obrador y demás, ya los niveles, los alcances de inyectarle terror a los padres de familia, construyendo esta narrativa completamente falsa, que no tiene ningún sustento basado en evidencia científica ni de ningún otro tipo, de que los niños están corriendo un enorme riesgo de asistir a la escuela y que se van a morir si se aprueba el regreso presencial a las clases. Toda la literatura científica del mundo, y tengo ahí un hilo en Twitter bastante amplio, documentando con todos los pelos de la burra en la mano ese asunto, señala que, uno, pues que las escuelas no son un foco de infección como se ha manejado en los medios de comunicación, o al menos no hay evidencia científica en el mundo que permita sostener que la escuela por sí misma incrementa los contagios de COVID-19 en comparación a la casa o a cualquier otro espacio público, los centros comerciales y demás. Entonces, es un contrasentido la cobertura mediática tan deplorable de terrorismo informativo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y del otro lado, pues se han utilizado los lamentables fallecimientos que ha habido en un sector de los menores de edad para amplificarlo, exagerarlo y sugerir que la condición muy específica y particular de los menores de edad que han fallecido durante la pandemia, que son poquito más de 600, es equiparable al resto de los menores de edad, ¿no? O sea, se trata de exacerbar el terror
que están sintiendo muchos padres de familia con este asunto, y sugiriendo y exagerando que la condición específica de estas 600 menores de edad, que en su mayoría eran niños de 4 años con casos de neumonía, es igual a la de los casi 40 millones de menores de edad que existen en México, que supuestamente, y según la narrativa que está tratando de construir la derecha, estarían en riesgo de morir por regresar a la escuela. O sea, a ese grado de estupidez ha llegado el discurso de la derecha con fines políticos, porque lo único que están persiguiendo es golpear al gobierno de López Obrador por este asunto, ¿no? O sea, yo creo que hay algunos temas que sí pueden ser discutibles o criticables. Por ejemplo, pues el hecho de regresar a clases cuando todavía no hay confirmación de que estemos bajando de la tercera ola, sino que seguimos como en la cúspide, hasta donde nos quedamos este martes con el informe de López-Gatell. En esa parte me parece que puede ser criticable, porque sí hay un riesgo de que los niños puedan contagiar a los adultos con los que viven en sus casas. Esa parte se tendría que discutir, igual la parte de los profesores y demás. Pero generar esta falsa narrativa a base de mentiras, de información sesgada, manipulada, sacada de contexto, para exacerbar el miedo en los padres de familia y generar una reacción de repudio a la medida del gobierno de abrir las clases, me parece una cosa infame, baja, ruin, miserable, mezquina. Creo que me faltan adjetivos para describirla, pero es una cosa que yo estoy atónito, ¿no? Llevo 2 días recibiendo insultos por cuestionar esta situación, porque ya también se está planteando vacunar a todos los menores de edad, cuando pues en la literatura científica disponible al día de hoy, no sabemos los riesgos o los efectos colaterales que puedan tener la inyección masiva de vacunas en menores de edad. Por esa misma situación, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se ha pronunciado para no vacunar a los menores de edad, a los cuales, dicho por la jefa científica de la OMS, es innecesario. Porque ¿cuál es el objetivo de vacunar a los menores de edad? O sea, las vacunas están diseñadas para impedir casos graves de COVID-19 y que la gente se muera, sobre todo la gente de mayor edad, porque a mayor edad hay mayor riesgo de mortandad con el COVID. 1 año y medio después del inicio de la pandemia ya ha quedado muy clara esa situación, no hay ni siquiera que discutirla. Entonces, por ejemplo, hay toda una polémica porque en Estados Unidos sí están favoreciendo la inyección de vacunas a menores. La CDC, el organismo sanitario allá en Estados Unidos, dice que es para proteger a los menores de edad, pero aquí la cuestión es ¿protegerlos de qué? Porque no los va a proteger de que no se contagien. O sea, los menores se van a seguir contagiando con vacuna o sin vacuna. Y si el riesgo de morir es extremadamente bajo, como lo sugieren toda la literatura científica disponible hasta el día de hoy, ahí en el hilo que comenté en Twitter, refiero algunos textos de la revista Nature, especializada en estos temas científicos, y también los informes de la OMS y de la UNICEF que están a favor de la reapertura de clases. Entonces, ¿de qué van a proteger a los niños si el riesgo con o sin vacuna de que mueran es extremadamente bajo? Entonces yo sí advierto que en todo este asunto pues hay intereses económicos detrás. Obviamente hay gente que le interesa vender 40 millones adicionales de vacunas en México, por ejemplo, pero que pongan en riesgo la salud de los niños, cuando al mismo tiempo en las mismas autoridades en Estados Unidos han mandado investigar pues posibles reacciones colaterales que han detectado en algunos casos menores, hay que decirlo, en estas inyecciones de la vacuna a menores de edad, porque se les inflama el corazón. Entonces, fuera de prevenir, puedes generar un riesgo, porque no sabemos cómo van a reaccionar los menores de edad por esta situación. Y si el grueso de los menores que han muerto en México han sido menores de 4 años y las vacunas disponibles para menores de edad son a partir de 12 años, es completamente irracional, no tiene
ninguna base, ningún asidero, es pura grilla estúpida, bajísima, o sea, y que están poniendo en peligro a los niños. Así es. Manuel, en otro tema también polémico, hoy le echa más leña al fuego Enrique Márquez, el que fuera encargado de los nombramientos culturales, los nombramientos de diplomacia cultural del gobierno de México, y sale con una carta en defensa de Brenda Lozano, y la leo: no soy partidaria de incursionar en los espacios malsanos de la miseria de la política que parece querer apoderarse del país y específicamente de los espacios de la cultura. La guerra en redes sociales que ha activado Pedro Salmerón, un furibundo militante que es escuchado por el poder, ha encontrado desde el día de ayer un significativo eco y no deja de ser un elemento que explica mi renuncia. Lo preocupante es que esa guerra sucia se ha volcado de un modo inadmisible, por bárbaro e injusto, en contra de Brenda Lozano, que representa la nueva inteligencia social con la que las mujeres y los jóvenes están buscando un mejor futuro para México. De acuerdo con la información disponible, la campaña de Salmerón estaría siendo impulsada por intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país, porque en este momento lo más urgente es estar del lado de los cambios de la sociedad que la sociedad anhela, que el presidente propone y que día tras día construyen las mujeres y los jóvenes que, como Brenda, desean más que nada un México realmente democrático, sin discriminación y violencia contra las mujeres, los pueblos originarios, la sociedad pobre y marginada y las inteligencias sociales y de nuestra cultura, sin las cuales el mejor futuro es imposible. Yo mentaba madres en la mañana porque decía que a mí no me dicta línea nadie, menos este soberbio, mamón de Pedro Salmerón. Y digo, para que vean que yo soy abierto y directo y transparente, es evidente que le caigo mal y él me cae en la punta del hígado, así que estamos en las mismas condiciones, pero me parece muy también cobarde que Enrique Márquez siga atizando a esta situación que ya a muchos ha llevado a pensar que se trata del primer pleito público entre los grupos que buscarían que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena en el 2024 y los grupos que buscan que sea o que buscarían que sea Marcelo Ebrard el candidato en el 2024. Pero pues creo que todos los que hemos criticado las estupideces que escribió en su momento en redes sociales Brenda Lozano, de acuerdo a este personaje, somos unos pobres pendejos, borregos que seguimos lo que dicta el comandante Pedro Salmerón. Sí, digamos que sí puede haber algún pleito ahí entre facciones, ¿no? Es natural, pero yo no creo que se estén peleando en este caso las élites. O sea, yo no veo un enfrentamiento directo de Sheinbaum contra Ebrard en este asunto. Pues más bien fue un asunto que creció, yo creo que aquí sí orgánicamente, a partir de las estupideces que estaba haciendo Márquez en el puesto de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, 2 escándalos con lo que vimos con el agregado cultural de México en España que salió y con esta designación, pues ¿qué esperaba? ¿Que no hubiera reacciones o qué, no? O sea, que yo creo que, si bien a mí los tweets de Brenda Lozano no se me hacen tan graves tampoco, hay que decirlo, sí me parece que pues definitivamente no era el perfil que uno esperaría o que se requiere para este momento que está atravesando el país. Es decir, yo no conozco su trabajo como escritora, no lo puedo juzgar desde esa perspectiva, pero me parece que la gente en 2018 votó por un cambio de fondo en México, un cambio de régimen político que implica forzosamente un cambio en las élites políticas. Entonces, el hecho de que para este tipo de nombramientos pongas a gente que era muy cercana a los círculos de las mafias intelectuales del viejo régimen neoliberal, y por la mafia intelectual me refiero al grupo de Enrique Krause en Letras Libres y de Héctor Aguilar Camín en Nexos, pues me parece un contrasentido absoluto que el Estado mexicano está invirtiendo para financiar a opositores en posiciones clave, ¿no? Porque recordemos que el tema del agregado cultural en España es relevante, pues por todas estas tensiones que ha habido
entre el gobierno de López Obrador y entre el mismo presidente con el gobierno de España a partir de este asunto de las disculpas, de toda la andanada neofascista, neofranquista que está proliferando en España con todo este tema de la disputa histórica que existe actualmente, y es una estupidez pues poner a alguien que se identifica con el pensamiento conservador pues en una posición como esta, ¿no? Como si no hubiera otros personajes o otras personas o otras mujeres u hombres que podrían ocupar ese puesto. A mí se me hubiera hecho mucho más interesante pues que designaran a una escritora indígena, por ejemplo, como agregada cultural en España, que hubiera sido una muestra o un discurso político muy interesante de qué tipo de cultura es a la que le está apostando la Cuarta Transformación. Pero lo que hemos visto pues han sido una serie de estupideces, de pifias, de errores, de grillas por parte de este personaje Márquez, y pues tenía que haber consecuencias, o sea, Claro. ya habían dado de muertito una semana y pues ya esta semana con esta otra designación pues ya es el colmo. Yo creo que mucho se generó una animadversión popular y orgánica en las redes, o sea, de alguna manera la gente que votó por un cambio pues quiere ver que ese cambio se manifiesta en todas las áreas del Estado mexicano y no que persistan las viejas élites, porque si no hay un recambio de élites, si las élites van a seguir siendo las mismas que fueron durante el régimen neoliberal, otra vez, eso también sería un fracaso de la Cuarta Transformación, y creo que nos están quedando a deber, porque todavía hay muchas relaciones ahí mafiosas entre algunos funcionarios, y lo dijo López Obrador en la conferencia matutina cuando se le preguntó, que lamentablemente pues había muchas de estas correlaciones mafiosas entre funcionarios de nivel medio, ¿no? Entonces yo espero pues que haya una rectificación en este asunto. Ojalá. Más allá de que no conozco a fondo la trayectoria de Brenda Lozano y que, por esa parte yo no podría opinar, pero sí me parece que definitivamente no es el perfil idóneo para el momento actual. Manuel Hernández Borbolla, reportero de Actualidad RT, te agradezco mucho que nos acompañes, amigo de esta familia sin censura, periodista independiente. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Sí, pues ahí estoy en Twitter dando la guerra, en @ManuelH.Borbolla, y en Twitter, en Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Y pues ahí sí le puedo pedir a la gente que nos está siguiendo que se suscriba al canal de YouTube, me ayudaría bastante para poder estar generando más contenido. Próximamente voy a subir el podcast analizando y desglosando detalle por detalle esta situación del regreso a clases, que me parece particularmente preocupante, entre otras cosillas que estamos por ahí. Y también tengo ahí pendiente una respuesta que le tengo guardadita a Gabriel Cuadri después de un debate que tuvimos en la semana. Órale, pues estamos al pendiente. Te mando un abrazo, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos.